Hola, bendiciones, qué bueno poderles saludar nuevamente por este medio. Gracias por darme el privilegio de poder estar con ustedes, llegar hasta su casa, su ciudad, su país, con el único propósito, como siempre lo he dicho, de poder bendecir su vida, su familia, su ministerio, su casa. Es un privilegio para mí poder compartir esta tarde nuevamente la palabra del Señor. Y bueno, recordarles que estamos pasando por momentos muy difíciles en los que a nivel mundial hemos estado en un estado de emergencia. En todos los países del mundo se ha levantado una alerta de emergencia. Y he venido haciendo énfasis en los devocionales pasados que por mucho que las noticias nos están diciendo que estamos en una crisis, que por mucho que las noticias nos están diciendo que estamos en una situación de desventaja, yo creo firmemente que estamos en el mejor escenario para poder compartir la grandeza de nuestro Dios, para poder compartir a dónde está nuestra fe, para poder compartir en quién nosotros hemos creído. Debemos de aprender a mirar este tiempo como la mejor temporada para seguir anunciando que Jesús es el Señor. Una de las medidas de seguridad que se están anunciando a nivel mundial es el confinamiento. Confinamiento, encierro, cuarentena, toque de queda. Hay diferentes maneras de poder llamar esta medida de seguridad que en todos los países se está aplicando de diferente manera. Ahora, debido a este tiempo de encierro, muchas personas han entrado en una desesperación tan grande que hasta cierto punto es normal, y han expresado que sienten que cuando están en sus casas están presos. Y dicen, es que me siento como un prisionero, me siento encerrado y yo ya no sé qué hacer. Por eso en esta oportunidad quiero hablar con ustedes acerca de este mensaje, en mi prisión, para que podamos entender qué es lo que realmente ocurre dentro de una prisión y cuál es la actitud que nosotros, los que somos los prisioneros, debemos tener. Mire, por eso me puse hoy una camisa de rayas, así, solo que no son rayas negras, porque mi prisión yo la estoy viviendo de diferente manera y ya va a ver por qué. Quiero que me acompañen conmigo al libro de los Hechos, capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 19. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pablo y Silas estaban predicando y una mujer, usted conoce la historia, gritaba diciendo que ellos venían de parte de Dios. Pablo se da la vuelta muy molesto, la reprende el demonio que está dentro, lo echa fuera. ¿Y qué ocurre? Los dueños de esta mujer, que la tenían como esclava, cobraban dinero para poder, porque la mujer profetizara o hablara, ¿verdad? Entonces vienen estos amos y al ver de que ese demonio había salido de la vida de esta mujer, denuncian a Pablo y denuncian a Silas. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, en el versículo 21 dice, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies al cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda la casa de haber creído a Dios. Mire qué interesante relato. Dice entonces que Pablo y Silas habían sido aprehendidos, habían sido capturados, pero antes de llevarlos a la cárcel, fíjense bien qué ocurrió con ellos. Dice el versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y les rasgaron la ropa, fíjese bien, les rasgaron la ropa y ordenaron azotarles con vara. Y el versículo 23 hace un énfasis que los habían azotado después de haberles azotado mucho. Antes de entrar a la prisión, Pablo y Silas ya habían pasado por algo que se llama sufrimiento. Ya comenzamos a ver sufrimiento en la vida de ellos. Y me llama mucho la atención que el versículo 23 dice que fueron azotados muchos. Ahora, ¿por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque antes de entrar a la prisión, ellos ya habían padecido, ellos ya habían sufrido. Ahora, más adelante, dice que el mismo versículo 23, después que les azotaron mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Qué quiere decir esto con seguridad? Bueno, un lugar de total aislamiento, donde nadie pudiera accesar a ellos. Y todavía se pone más interesante porque dice el 24, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies al cepo. ¿Qué es eso del calabozo más adentro? ¿A qué se refiere? Bueno, en ese tiempo, en ese contexto, estos calabozos eran subterráneos. Los calabozos no estaban en un mismo nivel como en una prisión común y como las que nosotros conocemos, prisiones de barrotes. No, estas celdas estaban bajo tierra. Ahora, no sabría decirles cuántos niveles o metros de profundidad, pero sí de algo estoy muy seguro. No tenían ni aire fresco y tampoco tenían luz de día. Quiere decir que ese lugar era oscuro, húmedo, que realmente costaba mucho respirar porque habían sido escondidos bajo tierra. No sabemos cuántos metros, pero este tipo de prisión no se parece nada, absolutamente nada, a las prisiones que nosotros conocemos o a las que hemos visto en películas, las que hemos visto en la televisión. Estas eran como cuevas subterráneas que tenían que ir bajando nivel por nivel. Ahora, ¿cómo podemos comparar o cuáles son las características de esta prisión con las características de nuestra prisión? ¿Y por qué digo nuestra prisión? Porque muchos cristianos incluso estamos hablando y diciendo que nos sentimos presos por este confinamiento, que nos sentimos estar en prisión porque nos han pedido que estemos en nuestras casas. Entonces, ¿cómo es su prisión? Porque yo estoy seguro que tenemos aire, que tenemos agua y tenemos mucho más. Ahora imagínate la prisión de Pablo y de Silas. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Quiero contarte que Pablo y Silas sabían qué debían hacer en el encierro. ¿Sí? Ellos sabían perfectamente qué debían hacer en el encierro. Ellos no comenzaron a preguntar, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Señor, ¿qué onda? ¿Y cuánto tiempo nos van a tener aquí? Ay Dios, un día, ay Dios, 2 días, una semana, Señor, un mes, ¿qué va a pasar con nosotros acá adentro? Pablo y Silas nunca estuvieron preguntándole eso al Señor. Y Pablo y Silas podían decirle al Señor, sácanos, es injusto, estamos aquí encerrados por servirte. Por servirte terminamos azotados, por servirte nos desgarraron nuestra ropa, por servirte, por hacer tu voluntad, por obediencia, estamos pasando esta situación tan negativa, estamos aquí encerrados en la humedad, nuestros pies están siendo llagados porque las cadenas nos tienen ya heridos los talones, estamos encerrados. ¿Hasta cuándo? Sácanos. Pablo y Silas nunca dijeron eso. Y en ningún momento Pablo y Silas dijeron, ya no soportamos estar encerrados, ya no podemos. Nosotros como cristianos lo hemos estado diciendo.
nosotros como cristianos nos hemos estado quejando. Que este encierro, que cuántos días, que si no son 15, que si son 30, que ya llevamos más de un mes y que son otros 2 meses y ahora qué va a pasar. Dios, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a salir de nuestras casas? No, fíjese bien, Pablo y Silas nunca le cuestionaron eso al Señor. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas sabían qué debían hacer en el encierro. ¿Y qué debían hacer en el encierro? Pablo y Silas estaban adorando, estaban orando, estaban cantando himnos. Ellos sabían que su papel como hijos de Dios era orar al Padre y cantar alabanzas. Nadie les fue a decir, canten, oren. Ellos sabían que tenían que cantar y que tenían que adorar, que tenían que orar, que tenían que buscar la presencia. Algo importante es que ellos estaban enfocados en lo que realmente importaba, Dios. Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿qué ocurre en nuestro encierro? Te voy a decir cosas bien comunes que a simple vista las podemos considerar. Uno, no tenemos los pies atados al cepo. Tú y yo nos podemos mover en nuestra casa. No importa qué grande sea el espacio o qué pequeño sea el espacio. Somos libres y nos podemos mover de un lado a otro. Por muy pequeño que sea el espacio que Dios nos ha dado para vivir, tenemos la libertad de movernos. Dos, tenemos la luz del día y tenemos aire fresco. Y no solo la luz del día, en la noche tenemos electricidad. Y cuando pues no hay electricidad, hay algunas personas que se pueden alumbrar de otra manera, pero existe, tenemos ese acceso. Tres, bendito a Dios, tenemos agua, tenemos comida. Yo sé perfectamente que algunas personas este confinamiento lo están pasando de una manera más difícil que otras, pero por lo escuchar a alguien adorando, comenzaron a escuchar a alguien cantando alabanzas. ¿Cómo creen ustedes que esos otros presos se sintieron al escuchar las alabanzas, al escuchar el clamor, al escuchar la adoración? Entonces, yo no sé si usted lo entiende.
Me puse una camisa de rayas como los presos, pero la mía no es rayas negras, sino de colores, porque los que me conocen de cerca saben que algo que yo amo es adorar al Señor. Y no podemos estar diciendo que estamos presos cuando Dios nos ha llamado a libertad. Cuando somos libres, cuando Jesús nos hizo libres. Entonces este tiempo, ahí en tu confinamiento, en tu encierro, en tu cuarentena, en tu toque de queda, como le querrás llamar, como tu gobierno le llame, Pablo y Silas nos dicen que es para orar y adorar. Ahora, interesante lo siguiente. Dice en el 26 que las puertas se abrieron, que las cadenas se soltaron. Y el 27 dice, desesperado el carcelero, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Fíjese que Pablo y Silas tuvieron la oportunidad de escapar y no lo hicieron. ¿Saben por qué? Porque sabían que ese encierro tenía propósito. Propósito estar en la cárcel, sí, tenía propósito. Ellos pudieron escaparse en ese momento y decirle a todos los presos, vámonos. Pero se quedaron quietos. Hay momentos en los que tenemos que aprender a quedarnos quietos. Estad quietos, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿había propósito en que Pablo y Silas se quedaran en esa prisión? Claro que sí. Dice el versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. 29. El carcelero entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Él estaba temblando por el poder de Dios, porque la adoración había provocado el poder de Dios y el poder de Dios te hace temblar. Ahora, dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Imagínense qué hermoso, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora, en aquella misma noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué ocurrió esto? Gracias a que Pablo y Silas no se fueron, el carcelero encontró salvación, no solo para él, sino para toda su familia. Quiere decir entonces que el que Pablo y Silas estuvieran presos tenía propósito. Quiere decir entonces que tu encierro y mi encierro tienen propósito. Pero tenemos que preguntarle al Señor, ¿cuál es ese propósito? No trates de huir. Sin duda, Dios quiere usarte en este encierro. Deja de estarte quejando y otros 10 días más y otros 15 días más. Ay, Manuel, es que usted no sabe, tenemos que trabajar, tenemos que comer, Claro que sí, todos estamos en la misma condición. Todos, absolutamente todos. Pero no tratemos de huir de esta etapa, porque Dios quiere usarle a usted y a mí en medio de este encierro. De la misma manera que usó a Pablo y a Silas para traerle salvación a alguien más. Fíjense que Pablo no conoció la cárcel solo una vez. Yo creo que la mayoría de ustedes ha estudiado o conoce un poco de la vida de Pablo. Pablo estuvo preso en otras ocasiones y lejos de quejarse fue un hombre fructífero en las prisiones. Escuche bien, un hombre fructífero en las prisiones. El ministerio de escritura de Pablo durante los años de su encarcelamiento se muestra en las cartas del Nuevo Testamento a las iglesias en Colosas, Efeso, Filipos, al hombre colosense llamado Filemón. Y a través de estas cartas Pablo pudo llevar el ministerio pastoral apropiado a personas e iglesias mientras Pablo estaba en la cárcel, en el encierro. Y gracias a que estos escritos se han conservado para nosotros en el Nuevo Testamento, el ministerio de Pablo se ha multiplicado por todo el mundo en los últimos 2000 años. ¿Qué es lo que me habla a mí esto? Esto es una prisión que impacta. Es un encierro que impacta. Y yo quiero cerrar en esta oportunidad diciéndote que en tu prisión, en tu encierro, Dios te manda a impactar a alguien más. Así que no te quejes, no estés aburrido. Hay mucho que leer, hay mucho que estudiar en este encierro, hay mucho que aprender. Y es interesante ver que dentro de la prisión, Pablo pudo ser fructífero.
pudo ser productivo. Ahora vuelvo a repetirte lo siguiente: nosotros absolutamente no hemos sufrido nada como lo sufrió él, como lo sufrieron otros mártires de la iglesia. Nosotros realmente no estamos en una prisión, estamos en casa. Y solo eso es un motivo para darle gracias a Dios. Quiero que esta semana dejes de quejarte y que esta semana seas productivo en todo lo que emprendas. Que busques al Señor, que le adores, que ores, que impactes la vida de alguien más, que uses tu tiempo productivamente y que todo lo que Dios hable a tu vida en esta cuarentena, en este encierro, sea de bendición para que puedas impactar a otras generaciones, a otras familias, a otras naciones. Porque a eso hemos sido llamados, a impactar el mundo a través de Jesucristo. Que esta semana sea de mucha bendición. Les amo, les bendigo. Gracias por dejarme llegar a su casa y que dentro de esa casita Dios pueda obrar en maravillas para usted y para su familia. Dios les bendiga.